Saludamos a Daniel Barnaghi, analista político, doctor en ciencias políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Daniel, bienvenido. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ustedes, a toda su audiencia en toda América. Daniel, han sido muy convulsos los últimos días. Han sido para muchos asombrosos quizás por todo lo que los venezolanos han tenido que ver en relación a Óscar Pérez, a la masacre de la que se habla, la forma en que enterraron los cuerpos, y en paralelo una crisis que avanza a pasos agigantados, desnutrición, hambre, falta de medicamentos. ¿Puede reactivarse la calle en momentos como estos? Es decir, ¿puede encenderse la protesta que vimos hace un año atrás, pero que luego la dirigencia política la dejó de lado? Sí, bueno, justamente usted culmina la pregunta por donde yo quisiera iniciar la respuesta. Las sociedades, cuando se sienten huérfanas de dirigencia, en cierta forma producen un proceso de transformación social, de empoderamiento en ellas mismas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una sociedad que no logró recibir ni de sus gobernantes ni de la dirigencia opositora soluciones para paliar su realidad cotidiana, que es una de las peores del planeta Tierra en este momento, entonces muy probablemente a partir de un conjunto de hechos muy lamentables, no creo que sea el momento de calificarlos, pero sí son lamentables, la sociedad simplemente dice: esta realidad va más allá de lo que yo soy capaz de soportar, y es muy probable que vuelva a iniciarse, primero de manera aislada, pero luego de manera colectiva, un conjunto de protestas en contra del gobierno, y en particular por el tema del hambre. Es decir, una vez más, digamos, el pueblo puede dejar de lado la dirigencia y encauzar, porque así comenzó el año pasado, es decir, recordemos que en esa orfandad de los venezolanos en relación a ciertos sectores de la dirigencia política, la protesta comienza a gestarse y la clase política o la oposición o algunos sectores de la oposición deciden montarse a posteriori. Sí, bueno, fíjese, usted está tocando un concepto que me parece muy importante, que es el concepto de soberanía. Es un concepto que, si bien ha estado muy escrito y sobre el cual se ha trabajado, y en particular en Venezuela desde 1958, fecha de la cual mañana pues tenemos un aniversario más, una conmemoración más, realmente debo reconocer que desde que inició su primera presidencia, el extinto presidente Hugo Chávez le dio una connotación mucho mayor. La soberanía es la capacidad que tiene un pueblo de autodeterminarse. Ese concepto de soberanía no requiere necesariamente de un liderazgo específico. Siempre es mejor que haya un liderazgo, porque el liderazgo conduce por una ruta que se supone que es una ruta hacia el logro, hacia lo concreto. Cuando una sociedad está cada vez más consciente de su soberanía, aunque no tenga los líderes, va a buscar su ruta para recuperar la libertad, la democracia, pero sobre todo la vida. Porque de alguna manera lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana es que el concepto de muerte es cotidiano, es la convivencia diaria de cada uno de los venezolanos que estamos aquí. Es el miedo a la muerte por inseguridad, es el miedo a la muerte por hambre, es el miedo a la muerte por falta de medicamentos. Es entonces que se activa el concepto más originario de soberanía, que es la capacidad que tiene cualquier sociedad de autodeterminar su futuro. Ahora, Daniel, ¿tiene sentido dentro de este panorama del que estamos hablando el diálogo que se adelanta en República Dominicana, al cual la oposición para el último encuentro dijo que no iba, y que viene precedido esta negativa, por supuesto, de acusaciones, de delación por parte de la oposición en relación a la ubicación de Óscar Pérez y el grupo que estaba con él? Sí, la sociedad civil en líneas generales, tanto aquellos que pudieran ser más proclives al oficialismo como la inmensa mayoría que es opositora, digamos, al oficialismo, de alguna manera desconocen esa negociación, porque se entiende que
ambas posiciones que están sentadas en la mesa de negociación son completamente irreconciliables. El gobierno no va a ceder en sus espacios de poder y la oposición no tiene las herramientas ni tiene la capacidad de lograr que el gobierno ceda en algunos aspectos que son absolutamente fundamentales y además constitucionales. Dicho esto, lo que dice la historia de situaciones así es que si bien la negociación, aunque se lleve a cabo, va a seguir de lado en cierta forma, van a surgir nuevos líderes. Líderes que quizás hoy en día no estamos viendo, líderes que no forman parte de lo que entendemos como MUD o de los partidos políticos tradicionales, pero son líderes que vienen de las bases populares, de nuevas organizaciones sociales, que son, al fin y al cabo, la voz viva de esa sociedad civil de la cual hablamos. Entonces, vamos a ver que el diálogo para ambas partes, digamos, las partes que representan posiciones, va a ir siendo cada vez más desprestigiado. No tiene ningún tipo de credibilidad, pero curiosamente es lo que le va a dar pie a nuevos liderazgos hoy en día que quizá no ocupan grandes espacios en los medios de comunicación, pero pronto los van a obtener. Pero me parece increíble, Daniel, que ante la crisis de Venezuela, son 20 años en una crisis progresiva, el liderazgo político no haya estado a la altura de la expectativa de la gente, que el liderazgo político no haya, no sé si en su mayoría o no, mejor dicho, no en su mayoría, haya sabido acompañar al pueblo venezolano y esté en este momento de descrédito absoluto para permitir un fenómeno como el que está señalando, la aparición de nuevos nombres y de un nuevo liderazgo que finalmente pueda conducir al pueblo venezolano. Sí, bueno, yo coincido con usted plenamente. Yo creo que la razón de eso estriba en dos elementos fundamentales. En primer lugar, el desprecio a cierto tipo de conocimiento en política, que es el de planificación estratégica. La totalidad, lamentablemente, por lo menos esa es mi opinión personal, la totalidad del liderazgo de la así llamada oposición es un liderazgo que está basado también en sus propios intereses, que son intereses coyunturales, no estructurales, y que buscan obtener del estar en la posición de la oposición ventajas o beneficios por estar en la oposición. Muchas veces, si lo mejor es estar en el gobierno, lo segundo mejor a veces es estar en la oposición. Entonces no hay para mí una credibilidad real de deseos de cambio porque nunca se tomaron en cuenta las recomendaciones y planificación estratégica en política que le hizo, bueno, no solamente yo, sino muchísimos otros académicos políticos de mucho más versados incluso que este servidor, donde se le decía claramente que la vía táctica no era la vía. Sí. Pero por otro lado, nunca entendieron que el expresidente Chávez no era demócrata y por lo tanto a quien él dejó, el delfín, el actual presidente Maduro, tampoco lo es. Entonces simplemente no había interés en entender que ese sistema no era una democracia y no tenían las herramientas ni las quisieron adquirir para poder contrarrestar un sistema de comunismo radical. Quiero agradecer a Daniel Barnaghi por estar con nosotros estos minutos. Muy buena tarde, Daniel. Muy buenas tardes a usted, a toda su audiencia y gracias a su canal por estar pendiente del país.